¿Cómo Hola, anda? desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a todos a nuestro segundo webinar al que denominamos las imágenes de la pandemia, aprendizaje en equipos multidisciplinarios. A quienes estén conectados con un dispositivo móvil deberán horizontalizar el mismo para la correcta visualización. Hoy nos acompañan 3 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus vivencias y experiencia en su ámbito laboral y regional de trabajo. A continuación, habrá un espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. Les pedimos que a medida que les surjan preguntas, las anoten en Questions and Answers. Presentamos al primer disertante, doctora Rocío Soledad García, médica radióloga de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical Group de Buenos Aires, Argentina, con su charla Lo aprendido en 90 días. Adelante, Rocío. Buenas tardes, muchas gracias. Comenzamos con la charla del día de hoy, lo aprendido en 90 días. Se obtienen los datos de los pacientes con sospecha clínica de COVID, enviados a nuestro centro para la realización de tomografía computada de tórax. Se diseñaron protocolos de tomografía de baja dosis, acorde al peso de los pacientes, sin perder definición de la calidad de las imágenes. Se identificaron estos pacientes en consola, símbolo en naranja en nuestro sistema RIS, que se identifica al lado izquierdo de cada ingreso de los pacientes. Con respecto al manejo del informe, las tomografías de tórax fueron evaluadas en forma conjunta, como mínimo por 2 médicos radiólogos de nuestro staff, utilizando un protocolo de informe estandarizado con una conclusión diagnóstica final. En la conclusión establecemos un diagnóstico muy probable, indeterminado probable, indeterminado de probabilidad por TAC menor al 70% o no COVID. Las tomografías de los pacientes con sospechas tomográficas quedaron categorizados según los hallazgos imagenológicos previos a la firma del informe final, estableciendo un código que se muestra acá en la imagen abajo del texto, que indica C0, COVID negativo, C1, COVID positivo, C2, COVID probable negativo, y C3, COVID probable positivo. Este proceso estandarizó el informe radiológico y categorizó los hallazgos tomográficos que permitieron la rápida toma de decisiones a los médicos clínicos e internistas. Establecemos un gráfico de comparación de las tomografías con respecto a la primer RT-PCR, realizamos un análisis retrospectivo multicéntrico de pacientes con sospecha clínica. Este hallazgo fue efectuado en el mes de marzo, abril y mayo. Fueron estudiados con tomografía 205 pacientes. 136 resultaron con RT-PCR negativos, es decir, un 66%, y 69 pacientes RT-PCR positivos, es decir, un 34%. Para la confección de nuestros informes, establecimos referencia a la escuela británica según los patrones tomográficos, donde establecen patrón clásico de COVID, probable, indeterminado y no COVID. En base a los hallazgos de nuestros pacientes, establecimos una gráfica de patrones de tomografía, identificando en azul los pacientes indeterminados, un 47%, pacientes no COVID, 6%, pacientes COVID en un 22%, y pacientes probables de COVID en un 24%. Establecimos la relación de los patrones tomográficos con respecto a la PCR positiva, obteniendo una gráfica de pacientes indeterminados en un 10%, no COVID 9%, COVID un 65% y pacientes probables en un 16%. Acá mostramos la gráfica de PCR positivos, teniendo en cuenta el número de casos en sexo mujer y hombre a lo largo de los 3 meses. El número mayor de casos PCR positivos fueron de sexo masculino, con excepción del rango etario de 20 a 40 años que predominaron las mujeres. Se detectaron 2 menores de edad de 15 y 16 años respectivamente de sexo masculino. Ambos pacientes fueron infectados por convivir con un paciente COVID positivo.
Ambos pacientes presentaban una lesión en vidrio esmerilado al momento de la internación, y uno de ellos fue retomografiado durante su internación sin variación en las imágenes. La paciente de mayor edad es una mujer de 94 años que inicia con un cuadro clínico de síntomas desconocidos provenientes de un geriátrico sin evolución favorable. En esta gráfica mostramos el rango de edad en la pandemia, donde se visualiza que al inicio, en el mes de marzo, existió un incremento en los pacientes de sexo masculino mayores de 60 años. A partir del mes de mayo, este grupo empezó a descender para destacarse el ascenso en la curva en el rango de edad de 40 a 60. A partir de abril, aumentaron los pacientes entre 20 y 40 años, ascenso menor que el grupo de 40 a 60 años, mujeres fueron mayoría, relación mujer-hombre 1,25. Teniendo en cuenta el contagio por contacto estrecho durante el mes de marzo, declinó el número de pacientes positivos por contacto con casos importados, sin ser visibles en mayo. Se elevó la curva de casos por contacto estrecho de marzo a abril, tanto personal de salud, convivientes, como pacientes provenientes de geriátricos. De abril a mayo, la curva de convivientes y personal de salud persistió estable, en cambio los casos en geriátricos aumentó en forma considerable. Según los hallazgos tomográficos obtenidos en nuestra muestra, el patrón de vidrio esmerilado al momento de ingresar los pacientes fue visible tanto del día de 0 a 8, de 9 a 18, de día 19 a 30 y más de 30 días. El segundo patrón que predomina es la consolidación, en muchos casos asociada al vidrio esmerilado, y más de 30 días hizo un hallazgo de TEP y hallazgos sin datos patológicos como en el día de 0 a 8. Teniendo en cuenta que el hallazgo tomográfico más habitual en nuestra muestra fue el vidrio esmerilado, se visualiza que tanto en el día 0 a 8, 9 a 18, 19 a 30 y más de 30, las lesiones que predominaron en vidrio esmerilado fueron bilaterales, múltiples y más de 3 centímetros. Teniendo en cuenta la muestra, vamos a mostrar hallazgos imagenológicos en pacientes adultos mayores y menores de edad. Vamos a empezar con 2 pacientes menores de edad, ambos de sexo masculino, el primero de 15 años, que presenta un contacto estrecho con una madre COVID positiva, que ingresa con un registro febril de anosmia y tos seca de 6 días de evolución, que fue aumentando progresivamente. La tomografía muestra una lesión en vidrio esmerilado única con tendencia a la consolidación de localización subpleural basal izquierda. El otro paciente menor de edad es un hombre de 16 años con antecedentes de asma bronquial que ingresa por cuadro de broncoespasmo y disnea, padre COVID positivo. En la imagen A se visualiza una imagen pseudonodular subpleural a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Esta tomografía fue identificada como un hallazgo de patrón indeterminado. Ese mismo paciente, el día 13, se retomografía por signos de disnea y tos, y se visualiza una imagen en vidrio esmerilado menor a 3 centímetros subpleural en el sector posterior del lóbulo inferior izquierdo. Y aún persiste la imagen pseudonodular. La paciente más grande de nuestra muestra es una mujer de 94 años de edad que inicia con síntomas desconocidos provenientes de un geriátrico de Cava, infectada a través de una compañera con diagnóstico de COVID positivo. Es una paciente que ingresa en mal estado general. En la imagen A del lado izquierdo se visualiza un infiltrado en vidrio esmerilado en base izquierda de distribución subpleural. En la imagen B, a nivel de la base derecha, se visualizan infiltrados en vidrio esmerilado mayores de 3 centímetros asociados a bandas parenquimatosas lineales de aspecto atelectásico. Esta paciente intercurre con un pico febril, por eso se decide una semana después efectuar una tomografía de tórax, donde se ven múltiples lesiones en vidrio esmerilado, algunas mayores de 3 centímetros, asociadas a engrosamientos de los septos interlobulillares, estableciendo un patrón en empedrado, que se puede visualizar en la imagen también 3D. Esta paciente evoluciona en forma desfavorable. Presentamos el caso de 4 reingresos, el primer paciente con sospecha clínica, con fiebre y tos, con epidemiología positiva,
conviviente con diagnóstico de neumonía por COVID. Presenta una PCR positiva y una tomografía de tórax negativa. Presenta mejoría clínica, a los 10 días se decide el alta sin efectuar una PCR. Fue uno de los primeros pacientes documentados en la pandemia. Se pide una nueva tomografía de tórax que evidencia hallazgos normales. El segundo paciente, su nombre de 64 años, que ingresa con disfonía y registros subfebriles, estaba en aislamiento en un hotel por ser repatriado de Europa hacía una semana, con mujer e hija COVID positivo. En la imagen A del margen superior izquierdo se ve una lesión en patrón en vidrio esmerilado, unilateral periférica, menor a 3 centímetros, en segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Esta tomografía se realizó el 6º día iniciado los síntomas. En la imagen B del sector superior derecho, efectuada el día 11, se ve una progresión de la enfermedad con múltiples lesiones en vidrio esmerilado, bilaterales, periféricas, algunas mayores de 3 centímetros. Evoluciona favorablemente, por eso se decide el alta con PCR negativa. Reingresa 9 días posterior al alta por presentar fiebre, dolor tipo puntada de costado, del lado izquierdo. Por eso se decide una tomografía de tórax con contraste, donde se visualiza un defecto de relleno en la arteria lobal inferior izquierda como signo de TEP. En la imagen D, ventana pulmonar, se evidencia una opacidad en forma de cuña, con base pleural amplia, con un área central más impodensa, compatible con un infarto pulmonar agudo. El tercer paciente que reingresa es un paciente que inicia el 25 de mayo con astenia y adinamia. Recién concurre a la guardia el 29 de mayo, donde se efectúa una PCR que da positiva, sin clínica compatible con COVID. Por lo tanto, se decide aislar en un hotel. Se de la clínica y se decide el alta al finalizar el tratamiento sin PCR. La pandemia. El 1 de junio presenta un pico febril aislado, se efectúa una PCR sin detectar negativización. Se pide una tomografía de tórax que da un infiltrado inflamatorio infeccioso en vidrio esmerilado, pero de distribución central, por eso no es diagnosticado como un signo de COVID. Solo se reinterna por la PCR positiva. Y el último caso de reingreso es un paciente de 85 años, de sexo masculino, que inicia los síntomas con tos y fiebre de 24 horas de evolución. Se efectúa una tomografía de ingreso, que sería la imagen A y B, donde se visualizan múltiples imágenes en vidrio esmerilado, menores a 3 centímetros en lóbulo superior derecho, izquierdo, língula, lóbulo medio, segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores. En una segunda internación, se reingresa después de una PCR negativa y cumplir el tratamiento con una dificultad respiratoria. En las imágenes C y D se pueden visualizar múltiples imágenes en vidrio esmerilado de distribución periférica, visualizadas en las tomografías previas, pero se agrega un foco de consolidación en la base pulmonar izquierda. Uno de los pacientes que tuvimos de hallazgo en nuestra muestra fue una coinfección dengue versus COVID. Era un paciente de sexo masculino de 46 años de edad que cursa internación por astenia, dinamia, mialgia, artralgia y cefalea retroocular. Presenta registros febriles aislados, tos y deposiciones diarreicas asociados a dolor abdominal. Concurre con síntomas de 8 días de evolución a la consulta, tiene ausencia de disnea y da un antígeno NS1 positivo, IgM, IgG negativos y una PCR positiva para COVID. En las imágenes se ven múltiples imágenes en vidrio esmerilado y se observa foco de consolidación en la base pulmonar izquierda. Las imágenes fueron progresando con el pasar de los días. Si bien se sabe poco de la coinfección dengue-COVID, lo importante es el diagnóstico de ambas infecciones. Ambas enfermedades son virus ARN, el dengue es una antropozonosis, se cree que el COVID también a través de la infección con el murciélago. En dengue hay 4 serotipos, aún en COVID no se conoce el número de serotipos que hay. El dengue es transmitido por vectores del género Aedes aegypti,
En el caso del COVID, la transmisión es por gotas y queda en duda el contagio a través de la vía fecal-oral. Ambas producen epidemias, brotes y pandemias. El dengue en la Argentina tiene una amplia distribución, principalmente en el norte argentino, a través del vector Aedes aegypti, por la circulación de personas. En cambio, el COVID presenta superposición de zonas, principalmente en las grandes ciudades. A nivel del impacto de ambas pandemias, el dengue presenta menos letalidad, menos camas de UTI ocupadas con respecto al COVID, y hoy en día hay menos consultas por dengue, por ende menor diagnóstico a tiempo, y los que llegan ya llegan con un dengue avanzado. Como complicaciones, el dengue genera distrés respiratorio con diagnóstico de difícil diferenciación con el COVID. Con respecto a mi charla y el estudio en estos 3 meses de nuestros pacientes a través de la tomografía de tórax, sabemos que fue de gran utilidad en nuestros centros ante la demora de la PCR para decidir conducta inicial del paciente, internación, aislamiento domiciliario en hoteles o el alta. Ante la sospecha clínica con datos epidemiológicos positivos, empeoramiento de los síntomas durante la internación o por reingreso, y ante la decisión del alta médica, en UTI al inicio de los síntomas y al momento del alta. A nivel de las imágenes tomográficas, observamos hallazgos radiológicos tempranos de la enfermedad desde el inicio de los síntomas, aunque un porcentaje de los pacientes de la muestra presenta hallazgos normales de tomografía. Hay casos asintomáticos con lesiones pulmonares, 2 pacientes. Se identificó que los menores de edad pueden desarrollar imágenes pulmonares típicas, mayor consulta a la guardia en nuestro medio al inicio de los síntomas, y según la agrupación realizada, el patrón en vidrio esmerilado de distribución periférica, múltiple y bilateral fue el más frecuente de los patrones en todas las etapas de evolución de los síntomas. Muchísimas gracias. Yo soy un reflejo claro de un trabajo diario, principalmente en médicos y técnicos radiólogos. Bueno, muchas gracias, Rocío. A continuación, presentamos a la doctora Gabriela Vidiela, médica infectóloga de Swiss Medical, Clínica y Maternidad Suizo-Argentina y Sanatorio Agote y Centros Dr. Stambulian en Buenos Aires, Argentina. Ella también es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología y su charla es Utilidad del ATAC para el diagnóstico clínico de COVID-19. Adelante, Gabriela. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para presentar mi charla. Voy a contar un poco la experiencia que tuvimos en un sanatorio privado perteneciente a Swiss Medical Group. En primer lugar, les cuento un poco el contexto en la Argentina. Nosotros tenemos una situación diferente con respecto al resto de Latinoamérica. Tenemos una situación en donde la cantidad de casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes es de 42.5. Estamos en una situación comparable a la que tiene Uruguay, Paraguay y Colombia, muy diferente a la que tiene Brasil actualmente. Actualmente tenemos un total de 23.000 casos confirmados, esto es al 8 de junio. Fallecidos en total también al 8 de junio 693 personas, lo que da también una tasa de fallecidos por millón de habitantes menor a lo que tienen, digamos, otros países de Latinoamérica y muchos, y por supuesto también lo que es Estados Unidos. Con respecto a los tiempos de duplicación de casos, este slide lo traje porque muestra la diferencia que hay con respecto a la tasa de duplicación de casos en el total del país con respecto a lo que es Cava y Gran Buenos Aires. Hay una gran diferencia, la tasa de duplicación es en tiempos mucho mayor. Entonces, en este slide les muestro un poco cómo estratificábamos nosotros un paciente COVID-19. Nosotros tenemos una guardia que se encuentra en otro lugar, no está dentro del mismo edificio de nuestro sanatorio. En esa guardia se recibían los pacientes sospechosos y se estratificaban. Esto es la situación que ocurrió desde el 3 de marzo hasta la actualidad. Nosotros como herramientas utilizamos el CURS-65, que estratifica clínicamente al paciente y según la edad, y de acuerdo a eso también da una idea de cuál es la situación clínica del paciente, si se puede manejar en forma ambulatoria o no. Y dentro del el screening de rutina incluimos un laboratorio general en la guardia y una tomografía de tórax.
y por supuesto el interrogatorio con la presencia o no de comorbilidades, que también ayuda a estratificar el paciente. Es decir, que con estas herramientas iniciales, y dado que en nuestro medio está la posibilidad y el deber de internar a nuestros pacientes o en un hospital o en un hotel, nosotros estratificábamos ese riesgo de decir a quién podíamos seleccionar para enviar a internar o para que pueda permanecer en un hotel según las comorbilidades y según la presencia o no de imágenes, es decir, según la presencia o no de neumonía. En el caso de que tuviera neumonía, el paciente era derivado en nuestro sanatorio y nosotros ahí establecíamos con el score de Kohl, que lo empezamos a utilizar en el último mes y medio aproximadamente, también una idea del riesgo de progresión de esa neumonía basado en LDH, número total de linfocitos, edad y presencia o no de comorbilidades. Y según eso utilizábamos también el score para definir algunos pacientes que tratamos según riesgo de progresión con hidroxicloroquina. Este es el score de Kohl, como les digo, evalúa estos parámetros que son edad, recuento de linfocitos, LDH, presencia o no de comorbilidades. Según el puntaje está la probabilidad de riesgo de progresión, y tiene un valor predictivo positivo de 50%, pero un valor predictivo negativo muy alto de 98%, lo cual nos da una idea bastante, digamos, aproximada del riesgo de progresión o no. Entonces esto es un poco lo que les conté en los slides anteriores, nuestro sanatorio funcionando como un centro de derivación de medicina prepaga de pacientes confirmados o sospechosos. La detección se hacía a través de PCR, nosotros dispusimos de estos 2 kits comerciales para hacer PCR en nuestra guardia. El resultado aproximadamente lo tenemos en el día o un poco más de 24 horas, y a partir del 6 de abril se implementó esta derivación a hoteles para permanecer durante 7 días a pacientes sin neumonías y sin comorbilidad. Y lo otro es que nosotros, cuando la sospecha clínica era alta, repetíamos la PCR durante la hospitalización si pensábamos que aún con una PCR inicial era altamente posible que tuviera COVID. Hago un poco un panorama general de lo que tuvimos nosotros internados hasta el 31 de mayo. Tuvimos un total de 202 pacientes con una edad promedio de 44 años, en su mayoría hombres, que requirieron terapia 25 pacientes y ARM 5 pacientes. 2 fallecieron, 2 se recuperaron y un paciente continúa en ARM. Es decir, que tenemos una mortalidad global del 1%. Dentro de este grupo de 200, nosotros pudimos recopilar en una base de datos solo 102, y estos los datos que voy a mostrar ahora pertenecen solo a esta mitad del total, que son 102 pacientes. La mayoría tenían antecedentes de viaje al exterior, digamos, había 36 pacientes que tenían antecedentes de contacto estrecho con un caso confirmado, 17 trabajadores de la salud, y sin contacto epidemiológico definido, 10 pacientes. Y las comorbilidades que observamos, la más frecuente fue obesidad, luego le siguió hipertensión, también bastante frecuente, y las siguientes diabetes, tabaquismo, asma, enfermedad neurológica, oncológica y un paciente con HIV. Entonces, de estos 100 pacientes, 18 ingresaron a UTI, 4 presentaron shock séptico, 5 distrés que fueron ventilados, 2 presentaron insuficiencia renal aguda y requirieron hemodiálisis, y los 5, por supuesto, en ARM presentaron múltiples infecciones intrahospitalarias. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento que les dimos a estos pacientes? Bueno, hubo, por supuesto, tratamiento de sostén con oxígeno, ARM, pronación en 4 pacientes, vasopresores, 2 pacientes fueron anticoagulados, y recibieron también algunos tratamiento antibiótico. De estos 100, no todos tenían neumonía, por eso no todos recibieron tratamiento antibiótico. 2 pacientes recibieron oseltamivir, hasta tanto se descartó influenza como diagnóstico, y dentro del tratamiento para COVID nosotros disponemos de tratamiento de uso compasivo de lopinavir-ritonavir y de hidroxicloroquina. Solo en un caso recibió un paciente darunavir-ritonavir al principio de la pandemia, no disponiendo de lopinavir-ritonavir. Y voy a contar un poco el caso clínico de esta paciente de sexo femenino, residente también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empezó los síntomas el día 3 de mayo, consultó al día siguiente, es decir, muy precozmente, una paciente de 35 años,
con una primer PCR documentada en la guardia no detectable, ingresa a nuestro sanatorio por alta sospecha, porque era trabajador de la salud, si bien no tenía ningún contacto, digamos, documentado de haber asistido a un paciente con COVID, pero nosotros teníamos la sospecha porque tenía una tomografía alterada. Esta es la tomografía de ingreso. La tomografía era informada con múltiples imágenes en vidrio esmerilado, multilobar, bilateral periférica. Es decir, que con esta tomografía y su situación epidemiológica la internamos y decidimos hacerle, además del laboratorio de ingreso, un segundo laboratorio que no tenía tampoco hallazgos demasiado característicos. La paciente había ingresado con digeusia, adenofagia, anosmia, es decir, con un cuadro no muy florido, tampoco tenía un cuadro característico, digamos, de neumonía, ni de desaturación, ni tos, pero utilizamos la estrategia de hacer una segunda PCR al día 5, en función de estos hallazgos tomográficos, y la segunda PCR al día 5 de inicio de los síntomas dio positiva. Evolucionó sin complicaciones. Nosotros tuvimos tratamiento estándar en el caso de ella, con tratamiento antibiótico, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina. Nosotros usamos dosis bajas de hidroxicloroquina, no hemos tenido complicaciones con esta droga, si bien sabemos que aún no ha mostrado claro beneficio en estudios randomizados. Hacemos electrocardiograma diario para control y no hemos tenido problemas de efectos adversos. La paciente se fue de alta. Y a propósito de este caso, traigo otros casos documentados similares en la literatura que muestra este artículo. Ahora voy a mostrar las tomografías de 2 de estos 3 pacientes que ejemplifica este gráfico, donde se ve cómo los 3 pacientes inician los síntomas, ¿sí? Paciente 1 inicia los síntomas, paciente 2, paciente 3, tienen una tomografía que es compatible y sin embargo tienen una PCR negativa inicial, ¿sí? Tienen PCRs negativas iniciales, y como la tomografía precede, digamos, la sospecha, junto por supuesto con la clínica, de diagnóstico de COVID, y posteriormente la PCR es positiva. Entonces, en 2 de estos 3 casos que les muestro tienen estas tomografías. El caso 1 tiene una opacidad en vidrio esmeriado multifocal, bilateral y con infiltrado multilobular, con un nódulo subsólido en el lóbulo superior izquierdo, y el otro caso tiene también tomografías con descripciones características, con opacidad en vidrio esmerilado, periférica, multifocal y engrosamiento septal interlobular, patrón en empedrado. Entonces estos 2 casos son similares al caso que nosotros tuvimos y que les presenté antes, y este artículo muestra también una recopilación de pacientes similares, donde en Wuhan recopilaron de 1.014 pacientes, 601 pacientes con PCR detectable, o sea, el 60%, y había un subgrupo con una PCR inicial negativa que luego se positiviza, ¿sí? Este subgrupo es de 15 pacientes, y lo que ellos vieron es que 10 de 15 pacientes ya tenían la tomografía compatible al momento de la PCR no detectable, y luego, unos días después, 14 de 15 también con PCRs, también con tomografías de tórax con imágenes típicas, casi antes o simultáneamente al segundo resultado, que corresponde a una PCR positiva. El rango entre negativo y positivo de tiempos es de entre 4 y 8 días, y con una media de 4 días. Es decir, que ellos concluyen, en función de este artículo, que la sensibilidad de la tomografía para COVID es muy alta, es del 97%, siempre en función del gol estándar, que es la positividad de la PCR. Sabemos que no podemos hacer diagnóstico con tomografía solo, por supuesto, porque los hallazgos no son exclusivos de COVID. Es por eso que ellos, digamos, concluyen en una sensibilidad del 97%, pero una especificidad baja, del 25%. Entonces, algunas palabras sobre la PCR, que es la herramienta que nosotros tenemos. La PCR tiene una sensibilidad muy alta en las muestras respiratorias bajas, en el lavado broncoalveolar, un poco menor en lo que es hisopado nasal y hisopado faríngeo, de 63 y 32%, y por eso es muy importante para mí acompañar, digamos, con todo el cuadro clínico, epidemiológico, laboratorio y de imágenes con tomografías, puede tener una posibilidad de falsos negativos de hasta 29%. Tiene una especificidad muy alta,
y los resultados de falsos negativos se adjudican o a que el momento de recolección de la muestra puede llegar a ser muy precoz, al comienzo de los síntomas, o a una técnica deficiente en el momento de hacer el hisopado nasofaringeo. Los falsos positivos podrían llegar a ser adjudicables a contaminación en el momento del procesamiento de la muestra. ¿Cómo valoramos, cuándo decimos que una PCR es positiva? Bueno, la PCR detecta una variedad de targets en el ADN, en el ARN viral, que por ahí no son el propósito de esta charla, pero digamos, el valor específico de lo que se llama el umbral del ciclo es el número de ciclos de replicación requeridos para producir esa señal fluorescente que a nosotros nos dice que la PCR es positiva, ¿sí? Y a menor CT, a menor umbral de ciclo, más carga viral de ARN tiene el paciente. Entonces, este valor de CT empieza a detectarse al principio del inicio de los síntomas y tiene un pico máximo de detectabilidad, por decirlo así, dentro de la primera semana. Cuando un CT es menor de 40 es reportado como PCR detectable. De todas maneras, este punto de corte de 40, claro que es de este artículo que yo nombro, hay otros puntos de corte que se han tomado incluso menores para determinar que una PCR es detectable. Y por supuesto que esta PCR va declinando en el tiempo, en la semana 3 y subsecuentemente se vuelve indetectable, y que los valores en pacientes muy graves pueden ser CTs también menores, ¿sí? Entonces, otro punto importante con la PCR es que la PCR no detecta ARN viral, refleja solo la detección de los ácidos nucleicos, pero no indica ARN viable, con lo cual no estamos hablando de infectividad, no es sinónimo de infectividad, porque por eso las PCR positivas, alejadas del momento de inicio de los síntomas con un paciente con buena evolución clínica, no reflejan necesariamente infectividad, porque se sabe que el cultivo viral no es viable más allá de aproximadamente los 8 primeros días desde el inicio de los síntomas. Es decir, que un paciente contagiaría aproximadamente, un paciente que tiene una evolución favorable, ¿no? Contagiaría dentro de la primera semana 10 días desde el inicio de los síntomas y no más, independientemente de los resultados de PCR detectable. Entonces, si yo tuviera que decir en la experiencia cuál fue, digamos, qué valor le di a la tomografía en esta experiencia desde el 3 de marzo hasta ahora, de 200 pacientes evaluados en mi centro, diría que una PCR detectable, es decir, una tomografía en el contexto de una PCR detectable me ayuda a categorizar al huésped y ayuda a tomar decisiones en cuanto al lugar de internación en particular en nuestro medio y según nuestras recomendaciones sanitarias, en donde nosotros disponemos y así lo recomiendan las autoridades, de derivación o a hoteles o en algunos casos a domicilio, y si no, a centros de salud. Entonces, la categorización en un paciente que documento con PCR detectable me ayuda a definir cuál va a ser el lugar donde voy a observar a ese paciente. Y en el caso de que no sea detectable, la TAC me ayuda a evaluar diagnósticos alternativos con hallazgos no típicos, y por supuesto, el aislamiento hospitalario para pacientes con hallazgos característicos y decidir la repetición de la PCR, como vimos en el caso que presenté, dado que existen hasta un 30% de falsos negativos de PCR. Bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gabriela. Presentamos ahora al doctor Javier Fernández Jara, médico radiólogo del Hospital Sanitas La Zarzuela y Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España, y su charla es Experiencia de un radiólogo de Madrid en tiempos de COVID-19. Adelante, doctor. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias al doctor Antonio Moreno y a la doctora Rocío García por la invitación. Y os voy a hablar de mi experiencia como radiólogo en Madrid en esta época que nos ha tocado vivir. A modo de introducción, decir que no tengo nada que declarar, únicamente un par de cuestiones. Simplemente deciros que, aunque trabajo en Madrid, soy nacido y natural de la ciudad de Cádiz, que está al sur de España, en Andalucía. Esta es una foto de mi ciudad, una ciudad preciosa de 3.000 años de historia. Otra de las cosas importantes es deciros que no soy radiólogo de tórax, soy radiólogo de músculo esquelético, y por lo tanto, perdónenme si meto la gamba
meto la pata en algún tipo de comentario sobre las placas de tora o la TC. Y también importante es que soy fan del Real Madrid, muy fan del Real Madrid. Y a pesar de ser del Real Madrid, como viene este paciente con una afectación pulmonar bastante importante por COVID, ni el Real Madrid nos salva de infectarnos por esta enfermedad. Es cierto que si al COVID-19 le hubieran llamado Atlético de Madrid, probablemente ya hubiera sido erradicado, ¿no? Bueno, a modo de introducción, trabajo en 2 hospitales, el Hospital Sanitas de la Zarzuela, que es un hospital de una aseguradora médica que tiene 110 camas, y en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital público de gestión privada de 736 camas. Y simplemente una breve introducción sobre el sistema sanitario español, que es bastante complejo, pero simplemente las características que lo definen fundamentalmente son que tiene una financiación pública vía los impuestos generales, tiene una cobertura cuasi universal, tiene un aseguramiento único y público, predominantemente tiene una provisión pública de red de hospitales públicos, centros de atención primaria, aunque hay algunos hospitales, como vemos luego, que son públicos de gestión privada. Tiene un sistema muy descentralizado porque en 2008 ya todas las comunidades autónomas de España, son 17, son las que gestionan la sanidad, y es un sistema muy generoso en las prestaciones, tiene una amplia cartera de servicios. También es importante decir que el 20% de los españoles disponen de un seguro médico privado, y existen 4 tipos de hospitales fundamentalmente aquí en España. Un hospital que sería privado de una aseguradora, un hospital privado puro, que ve aseguradoras de diferentes tipos y también ve a pacientes privados, un hospital público, como puede ser el Ramón y Cajal, y un hospital público de gestión privada, como puede ser la Fundación Jiménez Díaz. España, en este informe de Bloomberg de 2016, se encuentra en el ranking de sistemas de salud más eficientes en el número 3, y también como países más visitados sería el segundo país más visitado del mundo. Por lo tanto, creo que, y desde mi humilde opinión, a este virus le llamo el virus que viaja en avión, ¿no? Porque si os fijáis, los 10 países más visitados del mundo, también, curiosamente, muchos de ellos se encuentran entre los países más afectados por esta enfermedad. Mi charla la voy a dividir siguiendo este esquema, siguiendo la curva del COVID, y empezando por los tiempos del pre-COVID. Esto éramos nosotros en febrero de 2020, el 13-14 de febrero, la Sociedad Española de Radiología Médica organizó su jornada anual en Málaga. Se juntaron unas 200 a 300 personas para hablar de columna. Y esto, tuve la suerte de escaparme a mi ciudad natal, a Cádiz, al sur de España, que es famosa por sus carnavales, y estos no son los aledaños de un hospital, esto es el carnaval, esto es gente disfrazada con EPIs, y aquí veis un coronavirus humano ahí disfrazado. Por lo tanto, en China, en Italia se empezaba a hablar del COVID, en España había ya los primeros casos, incluso creo que las primeras muertes, pero todavía no nos imaginábamos lo que nos estaba por venir. Pasamos a los inicios. El primer caso en España fue en las Islas Canarias, en La Gomera. El primer caso fue exportado de un paciente turista alemán, el 31 de enero, y el 14 de marzo de 2020 fue declarado de estado de alarma y nos confinaron a todos en casa sin poder salir para nada. Entonces esto lo que ocurrió es que cambió nuestra forma de trabajar. Nosotros éramos radiólogos, normalmente como en todos los servicios de radiología, estamos divididos por órganos y sistemas, y tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos un plan de contingencia, una reestructuración del servicio, y aunque cada uno estamos divididos y nos dedicamos a una parte de la radiología, a la parte de músculo esquelético, de tórax, de abdomen, de mama, todos nos dedicamos a la patología torácica, puesto que todos nuestros fines tienen que ser para esta enfermedad, porque los hospitales estuvieron desbordados por COVID. Empezamos, en nuestro servicio normalmente no se informan todas las radiografías de tórax, son las que se solicita informe o nos llaman para aclarar las dudas, y empezamos a informar todas las radiografías de tórax, incluso todos los fines de semana, y también, aunque ya veníamos haciendo teleradiología, empezamos todavía más a hacer teleradiología. Esto sería un esquema de lo que venimos haciendo durante este tiempo. Nos íbamos distribuyendo en turnos de mañana y tarde y los fines de semana, un radiólogo también de guardia por la noche, y también, como veréis luego, tuvimos que ir a echar una mano a la urgencia. Nuestros compañeros clínicos, como veis en este Twitter, estaban encantados de que todas las radiografías de tórax fueran informadas, y de esa forma pues tenían un problema menos.
Este es mi despacho que me monté en casa para cuando estaba haciendo teleradiología y empezamos a tener los primeros casos. Esto es un caso que os presento de un otorrino de la casa, del hospital, que llevaba un tos con toda una semana de evolución y con fiebre. Empezó con clínica el 17 de marzo y como vemos en la radiografía vemos unas áreas de vídeo ilustrado periféricas, sobre todo afectación en campo pulmonar medio inferior derecho y campo medio pulmonar izquierdo. Al paciente se realizó una PCR que resultó negativa, una segunda PCR que volvió a ser negativa, el 17 de marzo, otra el 18 de marzo, y aunque parecía que habíamos comprado a Cristiano Ronaldo con los test de PCR, era más parecido a Vinicius, ¿no? Los PCR veíamos que fallaban más que Vinicius o que Higuaín. Este es el TAC del paciente. Como veis, estos áreas de vídeo ilustrado periféricas en el campo pulmonar medio derecho, en el campo superior pulmonar izquierdo, en los cortes axiales, y el paciente fue dado de alta con una serología el 25 de mayo, en la que, como vemos, desarrolló anticuerpos IgG para el COVID-19. Seguimos con la subida, empezábamos a aumentar el número de casos de forma súper rápida y, bueno, los radiólogos siempre hemos presumido de que no tenemos contacto con los pacientes, ¿no? Como dice este meme, mantenemos la distancia social desde 1895, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Nos tocó ir a echar, nuestros compañeros de la urgencia se encontraban desbordados, tenían muchísimos pacientes al día de COVID, por lo tanto nos tocó ir a echar una mano allí. Aquí estoy yo en medio con nuestro compañero traumatólogo, el doctor Ferro, argentino, y el jefe de urología, el doctor Moncada, y allí montamos un equipo para ver pacientes COVID. Yo iba como un día o 2 días a la semana, todos nuestros compañeros radiólogos íbamos a la urgencia del hospital a echar una mano a ver los pacientes con infección por COVID. Cada día se nos presentaba había cambios en el algoritmo de diagnóstico y de manejo de estos pacientes y como veis, en nuestro caso, a diferencia de otros hospitales en otros sitios, fue la radiografía de tórax la que marcaba un poco nuestro paso a seguir, ¿no? También nos convertimos ya en médicos prescriptores y aquí una experiencia propia bastante interesante fue el encontrarme un paciente al cual yo le había informado la radiografía simple y recordé aquella frase que ponemos siempre los radiólogos de correlacionar con la historia clínica, ¿no? El paciente lo tenía enfrente y tenía yo que correlacionar con la historia clínica, una frase que creo que no volveré a poner en un informe radiológico. Aunque en otros hospitales, y aquí la doctora Martí, la jefa de la urgencia del Hospital de La Paz, empezaron muy al principio de la crisis, a todos los pacientes que pasaban por el escáner le hacían un TAC de tórax, nosotros no hacíamos eso. Ahora contaré lo que hacíamos con respecto a la PC y empezamos a usar las plantillas que eran recomendadas por la Sociedad Española de Radiología y la Sociedad Española de Radiología de Urgencia. Usamos estas plantillas de radiografía de tórax en la que nuestra conclusión era, como se muestra en este sitio, si era hallazgos sugerentes o no típicos de COVID. Y también empezamos a usar, ya entrada en la pandemia, este puntaje, siguiendo un esquema de compañeros del Hospital Ramón y Cajal, adaptado del edema agudo de pulmón, usando este esquema para dar un puntaje de afectación pulmonar en los pacientes con COVID. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente que estuvo muy malo, estuvo ingresado en la UCI durante 10-15 días y vemos una afectación pulmonar con áreas de vídeo ilustrado. En este caso se informó como afectación compatible con COVID, con una afectación, se le dio un puntaje con afectación bilateral con un score de 5/8. ¿Para qué usamos nosotros la TC? Pues usamos sobre todo, bueno, siempre que algún compañero de la urgencia o de la planta necesitara el TC, pero fundamentalmente en aquellos pacientes en los que la PCR fuera negativa y clínicamente o analíticamente había una alta probabilidad para COVID-19. También se usó para todos aquellos casos en los que existiera una posible complicación, ya sea tromboembolismo pulmonar o casos de neumotórax por barotrauma. Y a todo aquel paciente, nosotros no a todos los pacientes que venían al escáner le hacíamos un TAC de tórax, sí hacíamos placa de tórax a todos los pacientes que venían al servicio de radiología, pero a todos aquellos pacientes que se le realizaba un TAC abdominopélvico por otro motivo, sí que le realizábamos el TAC de tórax, sí incluíamos el tórax en nuestro estudio. Llegamos al pico y esta es una foto del momento de, digamos, el pico en España. El pico en España llegó aproximadamente a finales de marzo, principios de abril. Esto es la foto de cómo estaba Madrid a 1 de abril de 2020. Como podéis observar,
había 16.000 pacientes ingresados en los hospitales de Madrid. Fue un total colapso, aunque respondimos bastante bien. 14.000 pacientes en planta, observación y urgencia y 1.500 pacientes en la UCI. Ese día hubo 300 muertes y, como podéis ver aquí, en los hospitales que trabajo había 95 pacientes ingresados por UCI, llegamos a tener 150 y 10 pacientes, perdón, en planta y 10 pacientes en UCI. En el otro hospital donde trabajo, 465 pacientes ingresados y 81 en UCI, pero había hospitales que en este día tenían 938 pacientes ingresados y algunos de ellos llegaron a tener hasta 1.300 pacientes ingresados en su hospital. Aquí tenéis una serie de datos que fui recopilando de la radiografía de tórax que realizamos en el Hospital de la Zarzuela. En la época del pico, como podéis observar, llegamos a hacer unas 100, 120, 110 radiografías al día, de las cuales, como veis, en el pico, pues un 20%, un 25% de ellas eran nuevos casos diarios. O sea, teníamos como un 20-25% de casos nuevos de toda la radiografía de tórax que íbamos haciendo. Aquí en este gráfico lo que veis es que en el momento del pico, casi todas las radiografías de tórax que veíamos, incluyendo los controles, eran nuevos casos o casos controles de pacientes que estaban ingresados en nuestro centro. Por lo tanto, casi el 100% de radiografías que hacíamos eran pacientes con placas positivas por COVID. Y aquí es una comparativa entre casos nuevos y los controles. Y como veis, hubo un momento en el que había casi el mismo número de casos ingresados de control que casos nuevos. Y poco a poco veis cómo íbamos haciendo más controles y los casos nuevos iban descendiendo. En este momento del pico, este es un buen amigo y técnico de rayos, Héctor del Río, que llevaba unos días allí contándome que si se encontraba un poco mal, total, que al final terminó haciéndose una radiografía de tórax. Veis como él tenía un poco de tos, tenía un pinchazo en el lado izquierdo, veis áreas de vidrio ilustrado en ambas bases pulmonares, sobre todo en la base derecha y también en la zona retrocardíaca. Se realizó la PCR, resultando el resultado positivo, y en la placa de control al mes habían desaparecido estas opacidades en vidrio ilustrado. Se realizó otra PCR que resultó negativa y recientemente se hizo la serología mostrando anticuerpos IgG para el COVID-19. Pasamos ya a la bajada de la estabilización de la pandemia. Aquí llegó el momento de que todos los sanitarios nos hicimos el test del COVID y era el que tenía más power, era el que tenía IgG. En mi caso salió IgG y IgM negativo, me hice 2 test en los 2 centros que trabajo, salieron negativos en los 2 centros. Y aquí ya empezábamos otra vez a volver a la normalidad. Yo empecé a hacer ya parte de mi trabajo que me dedico habitualmente, de radiología musculoesquelética, y vimos algunos casos típicos de patologías de COVID, aparte de algunas fracturas de caídas de bicicleta, empezaron a dejar salir a la calle, a hacer deporte, y aquí vemos un caso de una paciente joven con una fractura de estrés por realizar skipping, porque mucha gente durante el confinamiento lo que hizo fue hacer mucho deporte en casa y esta mujer hizo una fractura de estrés. Tocaba también echar la vista atrás y hacer un poquito de balance. En los hospitales de Sanita, en marzo, tuvimos 675 pacientes asegurados ingresados. El 27% tenían entre 66 y 65 años. El 63% era hombre y el 37% mujeres. El 85% permaneció en planta y solo un 15% en UCI. Y el 98,2% recibió el alta o estaba en recuperación en este momento. Pasamos ya a la desescalada. Y ya aquí lo que no he entrado mucho en la desescalada, luego en el turno de preguntas, si queréis, porque nosotros ya estamos aquí ya bastante más tranquilos. De hecho, llevamos 3 días seguidos en España sin ningún caso de fallecidos nuevo por COVID y el número de casos ha descendido hasta 100 pocos casos al día. En nuestros hospitales ya empezamos a tener actividad otra vez normal, los pacientes vuelven a venir y estamos casi al mismo ritmo que antes de la pandemia en febrero. Pero para ello hemos tenido que prepararnos, hemos tenido que, los hospitales de Quirón Salud, de gestión privada aquí en la Comunidad de Madrid, se han establecido una serie de pautas y un sello AENOR para COVID, con control de temperatura a la entrada del hospital, lavado de manos, más control en las salas de espera. Como veis aquí, los pacientes al entrar tienen que lavarse las manos en el centro, las salas de espera están más vacías, había al principio más tiempo entre paciente y paciente y bueno, en la secretaría pusieron mamparas y manteniendo siempre la distancia de seguridad, todos vamos con mascarillas, por supuesto. Y bueno, esto ya es Madrid, 25 de mayo, el primer día que abrieron las terrazas,
73 días después, volvimos a tomar una cerveza en la calle. Y ya para concluir, pues nada, dedicarle esta charla a mi buen amigo Damián Barahona, que falleció en un accidente de tráfico el viernes pasado. Muchas gracias por la atención y ya está. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora llegó el momento del debate. Los panelistas y los invitados, el doctor Gabriel Cohen, responderán a sus preguntas. Desde España, gracias a la doctora Rocío, que pudo llevar nuestra experiencia en plena curva de pandemia y ascenso de la curva. Y gracias a Gabriela, una colaboradora nuestra desde la infectología. Nos pregunta la audiencia. Voy a dirigir esta pregunta, que es muy concreta, hacia la doctora Gabriela Vidiela. Primero, ¿qué experiencia tiene sobre el uso de la dexametasona y sobre el uso del lopinavir en pacientes con COVID? Bueno, nosotros no utilizamos dexametasona. La realidad es que nosotros al comienzo de la pandemia recibimos una recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología, una sugerencia avalada por el Ministerio de Salud de poder utilizar dos drogas, lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina, en pacientes seleccionados, en pacientes graves, siempre bajo la forma de uso compasivo, ¿no? Es decir, con consentimiento informado, firmado por el paciente, aclarando, digamos, que esta no es de una medicación, ninguna medicación está hoy, digamos, probada y con eficacia segura para COVID, entonces, informando adecuadamente, nosotros hicimos uso de estas medicaciones, y yo seguí utilizando estas medicaciones hasta la actualidad. No tengo experiencia con dexametasona, son lecciones, creo, en función de lo que uno lee. Yo he leído bastante acerca de tocilizumab, y sí hemos utilizado también de la misma manera, bajo uso compasivo, en función de la literatura, en 3 pacientes, con evolución favorable en 2 de ellos hasta la fecha. El último paciente se administró la medicación muy recientemente, pero por supuesto sabiendo que también es dentro de ese marco en donde todavía no hay estudios randomizados que nos permitan tener la certeza de que esta medicación sirve o no. Es decir, que no tengo experiencia con dexametasona como para comentar. Bien. Gracias, doctora. Perdón, la otra pregunta era con lopinavir, ritonavir. Digamos, la experiencia nuestra fue buena, no tuvimos toxicidad, hemos tenido algunas alteraciones en el hepatograma. Te puedo hablar de lo que sería algo no, digamos, tan objetivo, porque cuando uno usa una medicación que no tiene eficacia comprobada, no puede hablar de resultados. No hicimos estudio de investigación con lopinavir, ritonavir. Lo que puedo contar es que la experiencia fue buena, que nosotros tuvimos, dentro de todo, para 200 pacientes en la Argentina, una casuística alta con una mortalidad solo del 1%, es decir, que los tratamientos no provocaron toxicidad mayor y tenemos una mortalidad baja. Bien, gracias, doctora. Una pregunta más que la hago extensiva al doctor Javier en España, y que tiene que ver con los falsos negativos de la PCR y pacientes con tomografías computadas o con imágenes positivas, si en su experiencia han servido como elementos de aislamiento y pautas para rehacer todo el panel virológico a este tipo de pacientes. ¿Empiezo yo? ¿Hola? ¿Me escucharon? ¿Me escucha? Sí. Efectivamente, por supuesto, las pruebas de imagen, nosotros aquí en España es cierto que, dado la avalancha de casos que tuvimos, sí que nos estuvimos manejando más con la radiografía simple, pero efectivamente, pacientes con PCR negativa, pero placa simple positiva, o si había alta sospecha de COVID, le realizamos una TC,
si esta radiografía o esta TC era positiva, el paciente efectivamente se la aislaba, si cumplía criterios de ingreso se le ingresaba en el hospital, y si no, se aislaba en domicilio. Y efectivamente se repetían las pruebas de PCR, cuando hubo un tiempo también que se estuvo haciendo pruebas serológicas también. Nosotros que estuvimos yendo a la urgencia, cuando tuvimos a disposición nuestra en la urgencia de serología, sí que hubo un tiempo que hacíamos estas pruebas serológicas también. Doctora, gracias, doctor. Antonio, nosotros, como te decía, la prueba, no terminé de entender bien la pregunta, pero creo que... Sí, tener pacientes con criterios de admisión de caso sospechoso, de caso estrecho desde el punto de vista epidemiológico, con tomografías computadas que arrojan altas probabilidades de infección por COVID y PCR negativa, en tu experiencia te ayudó a decidir y tomar conducta. Sí, sí, por supuesto, sí. Incluso tengo que comentar que hubo dos, digamos, etapas, por lo menos en lo que se refiere a nuestra prepaga y nuestro sanatorio. Nosotros inicialmente teníamos un kit comerciales con menor sensibilidad. Teníamos 2 kits comerciales de Roche con sensibilidad diferente, con lo cual no teníamos disponibilidad de un test con certeza, un poco lo que contó Javier también en su charla. Sentíamos que estábamos a ciegas, digamos, con pacientes con tal vez antecedente de viaje, que era el antecedente más fuerte al inicio de la pandemia, porque no había tantos pacientes, o sea, el contacto estrecho no era algo frecuente, pero sí antecedentes de viaje, síntomas compatibles, tomografía compatible y una PCR inicial negativa. Entonces, sin duda, pasó mucho tiempo hasta que tuvimos test comerciales con mayor sensibilidad, que son los 2 que presenté yo en mi charla, por lo cual nos guiábamos muchísimo por la tomografía y la clínica, por supuesto, y el antecedente epidemiológico. Así que sin duda fue de gran utilidad y sigue siendo la tomografía para mí de gran utilidad, porque aún con test con mayor sensibilidad, como te conté, cuando uno lee los estudios, los metaanálisis, las PCRs, aún con la mejor, digamos, con el mejor kit comercial, pueden tener hasta un 30% de falsos negativos. Bueno, gracias, doctora, por la pregunta. Una pregunta de la audiencia para la doctora Rocío García. En la muestra que hemos presentado, ¿qué porcentaje de pacientes con estudios serológicos positivos han cursado con imágenes tomográficas normales? ¿Alguna experiencia para comentar acerca de este tema desde España, Javier? Pacientes no he escuchado la pregunta. Te la repito. Pacientes que en tu experiencia, en tu práctica clínica, han cursado con imágenes que son normales con criterios serológicos positivos. Imagen normal y serología positiva. Sí, estos pacientes ha habido casos, claro que sí. Pacientes, de hecho, hay pacientes compañeros nuestros, médicos. En España ha habido hasta, creo que estaban entre 40.000 sanitarios infectados, y ha habido pacientes infectados con radiografía normal, claro, que se han hecho los estudios posteriormente, con clínica bastante banal, y luego al hacerse el estudio serológico que nos han hecho a todos los trabajadores del hospital, alguno ha dado, incluso algún asintomático ha tenido IgG positivo. Bien. Incluso algún compañero ha tenido IgM positivo, IgG a veces negativo, y a estos pacientes a estos compañeros lo que se le ha hecho es la PCR. Bien. En tu experiencia, ¿podés comentarnos si la población pediátrica ha sido valorizada, digamos, manejada con los mismos criterios clínicos que la población adulta? Yo en mi experiencia, en los centros de trabajo, creo recordar un caso único de un paciente que tenía afectación pulmonar en una radiografía simple por COVID,
y en los centros donde trabajo no son centros especializados de pediatría, o sea que tampoco tengo mucha experiencia en pediatría. Pero creo que sí que ha sido, bueno, lo que pasa es que han sido derivados sobre todo los niños fundamentalmente a los hospitales pediátricos, que aquí hay hospitales dedicados solo a pediatría, en Madrid por lo menos. Perfecto. Y una pregunta que la voy a dirigir a los tres, es que viene también de la audiencia, es el momento de elección para la tomografía computada en los pacientes que tienen sospecha clínica al ingreso de infección por COVID. Bueno, contesto yo. Sí, por favor, por favor. Con respecto a lo que preguntaste antes, quería recordar que la gran mayoría de los pacientes tienen evoluciones asintomáticas y leves, puede ser lo que el NIH llama leve, un cuadro leve, es decir, sin imágenes, sin neumonía. Esa es la gran mayoría de los pacientes, que son los que en nuestro medio se manejan en forma, en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades sanitarias designan que vayan a hotel, ¿no? Pero, es decir, la gran mayoría no tiene neumonía. Nosotros, en particular, en nuestro centro, digamos, la población que yo veo, justamente la población que sí tiene neumonía. Por eso, y en función de lo que preguntas, esta pregunta que hiciste recién, para nosotros es de gran utilidad la tomografía para poder dividir las aguas y poder, digamos, tener una atención, digamos, y un cuidado mucho mayor a un paciente que tiene imágenes pulmonares compatibles, porque sabemos que esos pacientes dentro de los 7 días, dentro de la primera semana, tiene riesgo de complicarse. Entonces, valorar inicialmente con una imagen que nos permita después hacer un seguimiento y evaluar si hay complicaciones o no, si hay progresión de esas imágenes en función, por supuesto, de la clínica, nos permite, digamos, estratificar muy bien al paciente. Bien. Javier. ¿Ahora? ¿Me escucha? ¿Ahora? Ahora La te pregunta escucho, es la utilidad del TC en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Sí. Sí. Fundamentalmente nosotros, el paciente ya ingresado, se nos han solicitado TC y hemos realizado TCs en casos de sospecha de complicaciones. Fundamentalmente, PEP. Bien. Doctora García. ¿Sí? En el caso del alta, y en caso de pacientes, como mostré, los 4 reingresos muestran patrones con mayor compromiso que justifican el reingreso o una tomografía normal en uno de los pacientes. Bien. Acá voy a hacer una pregunta que le voy a pedir la opinión también al jefe del servicio de imágenes del grupo Swiss Medical, también para que comparta su experiencia, y a Javier desde España. ¿Cómo se manejó el tema de las infecciones del personal de salud? ¿Cómo ustedes hicieron el seguimiento? ¿Cómo hicieron la valoración? ¿Cómo dieron las altas? ¿Cuáles fueron los procesos que se implementaron para el manejo de ese tipo de infecciones, que obviamente es una curva que en pico de pandemia crece demasiado? Sí, nosotros en general siguieron el mismo curso de evaluación y de diagnóstico que el resto de pacientes, con radiografía de tórax, PCR, etcétera, y aquí sí fue importante el seguimiento telefónico. Muchos compañeros de nuestro hospital, al igual que nosotros radiólogos, tuvimos que ir a la urgencia para echar una mano viendo los pacientes COVID. El resto de servicios, por ejemplo, los ginecólogos, ¿se me oye o no? Sí, adelante. Sí. Los ginecólogos, los pediatras, etcétera, formaron a pasar parte de medicina interna y hicieron el seguimiento de forma telefónica de estos pacientes. Entonces, a los 15 días de la primera PCR positiva, en pacientes que no cumplían criterios de ingreso, se le hacía seguimiento telefónico para ver cómo estaban clínicamente y se le volvía a repetir la PCR.
Luego ya en la fase un poco ya de cuando estábamos en la fase ya de desescalada, la mayoría de los hospitales lo que hicieron fue un estudio serológico de todos los profesionales médicos. Doctor Cohen, un comentario acerca de la pregunta. Las conductas que se tomaron en realidad en un primer momento apenas se sospechaba por contigüidad que un médico podía haber estado infectado, se lo derivaba se lo aislaba. 15 días y en el interín se hacía el PCR y según si era negativo volvía a trabajar y si daba positivo, aunque fuera asintomático, quedaba en su casa hasta tanto se negativiza el PCR. Eso cambió y cuando vimos que el ausentismo se transformaba en algo imposible de trabajar, solamente a los médicos que tenían un PCR positivo se les indicaba el aislarlo en sus casas. Después, por supuesto, cuando hubo algún caso de un médico que se enfermó y se mantuvo comunes. Después, con el tiempo, también eso se modificó. Y lo que en un principio era esperar a que el PCR fuera negativo inmediatamente podía volver a trabajar, no. Después, aún con un PCR negativo, se necesitaba una semana más de aislamiento. Y la semana pasada lo que se determinó es que a partir del día 21, salvo el personal de salud, esos están excluidos, aunque el PCR sea positivo, la gente tiene que volver a trabajar, o puede volver a trabajar. Lo cuento esto para mostrarles todas las variantes que hubo en el manejo de este tipo de situaciones. Siempre hablando de pacientes asintomáticos, ¿no es cierto? Bien, bueno. Una cosa, ¿puedo decir una cosa más? Sí, una cosa que se hizo también aquí en los servicios de radiología fue también para evitar esto que comentabais del asentismo laboral, podía ser posible, voy a hablar de radiología, sé que se hizo en otros servicios, fue por ejemplo en el caso de los radiólogos vasculares intervencionistas, que eran bastante importantes, de hecho han tenido bastante trabajo durante esta crisis, se montaron dos equipos para evitar si a lo mejor un equipo caía enfermo y se contagiaban entre ellos, pues que el otro equipo pudiera estar disponible, en el caso en el que fueran suficientes personas en el equipo para montar dos equipos, claro. Y luego también se fomentó, en la medida de lo posible, el teletrabajo, la teleradiología, para evitar que todos estuviéramos en el mismo sitio y se infectara a todo el mundo a la vez. Y efectivamente también he tenido casos de compañeros que han tenido hasta 5 PCR positivas. O sea, han estado incluso hasta un mes y medio sin que se les negativizara la PCR. ¿En esos casos qué hacían? En esos casos normalmente no se incorporaban al trabajo hasta que la PCR fuera negativa, normalmente. Como también para comentarte cómo fue acá, lo que llamó la atención fue que no, el trabajo intervencionista, inclusive la parte cardiovascular, disminuyó muchísimo, por eso se cree que este tema del confinamiento va a traer una morbimortalidad importante relacionada con la falta de consulta por parte de la gente al médico. Y también hicimos lo mismo, como el trabajo ambulatorio en nuestro servicio bajó en un 80%, hicimos 2 grupos de trabajo y venía la mitad no, aparte que comentamos el trabajo con el médico. Bueno, muchas gracias a los dos por sus apreciaciones. Quiero preguntarle a nuestra infectóloga invitada alguna consideración, que es una
pregunta de los panelistas, de la audiencia, acerca de la valoración de la IgM, si tiene algún valor como criterio de alta. No, no se puede utilizar serología ni como diagnóstico, ni como criterio de alta, ni como carnet inmunológico. Digamos, aún los resultados no son concluyentes en relación a que cualquier paciente que tenga anticuerpos hoy tiene una inmunidad asegurada, porque no sabemos cuánto neutralizan al virus, es decir, cuánto defienden, por decirlo de alguna manera, no sabemos cuánto duran esos anticuerpos. Eso en primer lugar. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico del gold estándar es la PCR, digamos, el diagnóstico no se hace a través de serología. La serología, la presencia de anticuerpos de tipo IgM, que son los más precoces, luego de haber entrado en contacto con el virus, el paciente debería disparar la realización de una PCR, porque nosotros no podemos asegurar, digamos, que esos anticuerpos sean, digamos, viejos, es decir, que sean antiguos, es decir, nosotros tenemos que documentar que el paciente no tiene virus en la actualidad, es decir, que por eso es que la serología hoy no se recomienda como diagnóstico, y si alguien por algún motivo elige, porque hoy está disponible, mucha gente elige hacerse la serología, en el caso de que se documente IgM positiva, lo correcto sería, dado que puede superponerse con el virus presente en el tracto respiratorio, lo lógico sería hacer una PCR para descartar infección actual. Bien. Gracias, doctora, muy clara tu respuesta. Acá nos preguntan, y la pregunta está dirigida al doctor Javier, ¿cuál es la recomendación que en su experiencia, ya en una etapa de baja de la curva del impacto de la pandemia en España, cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que usted ha podido valorar en su práctica médica habitual? Perdona, que no me estaban escuchando. Ahí sí, yo no ahora soy te clínico, escuchamos. probablemente ahora, ¿no? La doctora Gabriela Sí. probablemente sepa mucho más que yo de esto, y de hecho lo ha puesto en su charla, pero yo sí que puedo decir que los factores de riesgo más fundamentales son la obesidad y la hipertensión arterial. La mayoría de los pacientes que estuvieron en UBI fueron pacientes obesos. De hecho, se veían las radiografías de tórax, nos costaba muchas veces interpretarlas, porque eran pacientes con mucha componente de parte blanda. Y también la hipertensión arterial. De hecho, tuve un amigo de una amiga mía, a su vez, que tenía 43 años, cuyo estaba delgado, cuyo único factor de riesgo era que era hipertenso bien controlado. Estuvo hasta 26 días en UCI. Al final salió, pero estuvo muy malito, ¿no? Bien, muchas gracias. Y para ir cerrando, yo quisiera ahora pedirle un comentario un poco dirigido a cada uno de ustedes. A Gabriela, que es lo esperable en este momento que estamos transitando, cuando todos los pacientes están aumentando cada vez más en nuestros centros, tanto en la parte pública como en la parte privada, ahora mayor impacto en el sistema público. Segundo, una pregunta al doctor Cohen, cómo él cree que puede seguir los procesos en los servicios de diagnóstico por imágenes, si cree conveniente modificar algunas conductas que se han aprendido en estos 90 días, como relató la doctora García. Y por último, Javier, vos ya estás adecuando una nueva medicina. El hospital está cambiando porque el hospital se está generando con procesos de reconversión para admitir nuevamente a toda la demanda contenida que estuvo previa a la pandemia. Entonces, un pequeño comentario de los tres acerca de esos tópicos. Gabriela, ¿querés comenzar vos?
Sí, entiendo que la pregunta va hacia dónde vamos, o cuál es la presunción de cómo vienen los próximos meses acá en la Argentina. Esa sería la pregunta Exactamente. general. Desde tu punto de vista, desde tu especialidad, desde lo que estás viendo del día a día. Bueno, nosotros tuvimos un flujo continuo de pacientes porque nosotros somos un centro privado con un nivel, por ahí recibiendo un nivel socioeconómico medio alto, entonces recibimos al principio de la pandemia muchos pacientes que el sector público no recibió. Ahora estamos en una situación diferente en la Argentina, donde hay claramente circulación comunitaria y eso hace que el impacto en el sistema público se haya notado ahora, particularmente en el último tiempo y sobre todo en las últimas 2 semanas. Nuestro flujo de pacientes, yo diría que nunca mermó, fue continuo, pero en la última semana tenemos, digamos, se traduce en lo que pasa en el resto por lo menos de Cava y de Gran Buenos Aires, un flujo mayor de pacientes. Es decir, que yo espero, digamos, creo que sin duda va a haber más casos. Nosotros, dependiendo de las autoridades sanitarias y dependiendo en gran medida de la conducta de la gente, porque creo que la gente tiene un rol muy grande en el impacto que tiene los contagios y la diseminación de este virus, sin duda tendremos o un pico o varios picos, que es una, digamos, una alternativa, es decir, un flujo continuo de pacientes con pequeños aumentos en cantidad de números, dependiendo de, como te digo, de el tipo de cuarentena que tengamos y de la conducta, de cuánto cumpla o no la gente. En función de esto, lo que tuvimos, el aprendizaje o lo que logramos en la Argentina, es que estos meses hayan servido como un gran aprendizaje de cómo manejarnos, de cómo utilizar los equipos, la experiencia que tenemos hoy, la organización que tenemos hoy, tanto en todos los servicios, desde el servicio de ustedes hasta todos los servicios y todos los empleados de la salud, ya digamos, tienen una organización diferente que nos permite afrontar este nuevo número de pacientes de una manera mejor, ¿no? Así que yo creo que sin duda este tiempo lo capitalizamos para tener una mejor atención hacia los pacientes. Y espero que eso sirva para darles una buena atención. Javier. Sí, yo aquí, nosotros, hablando un poco de lo que llaman la nueva normalidad, aquí en España, que es un término un poco así controvertido, cada día yo creo que se parece más a la antigua normalidad, pero con mascarilla. Y nosotros al principio en la desescalada empezamos con tiempos de prueba más prolongados para que la gente no se acumulara en la sala de espera. Empezamos haciendo resonancias pues cada más tiempo. Actualmente hemos bajado esos tiempos y hacemos más pacientes, y ya la semana que viene probablemente volvamos a la antigua normalidad en tiempos de realización de pruebas. Y hoy mismo me daban una serie de datos de la primera parte de esta desescalada con respecto a la segunda mitad del mes de mayo y principio a mitad del mes de junio. En uno de los centros de trabajo ha aumentado el número de testes realizados, no ya por motivos COVID, por otro motivo, un 7% con respecto al mes de junio del año pasado, y únicamente ha bajado un 15-16% el número de ecografías realizadas y un 20% el número de resonancias realizadas. Por lo tanto, ese es nuestro momento ahora mismo. Aquí se empieza a temer la nueva oleada, y con respecto a la pregunta que me hacían antes de los factores de riesgo, como se ha visto, muchos pacientes tienen obesidad e hipertensión. Yo creo que va a haber una avalancha de gente que va a querer cuidarse y mantenerse en buena forma física. Y yo simplemente, una de las frases que yo creo que resume esta fase que hemos tenido, esta epidemia que hemos tenido, es que por lo menos si vuelve esta nueva oleada, dicen que por aquí en España en octubre o noviembre, por lo menos, al menos nos quedará la experiencia. Y tenemos la experiencia de haber vivido esta crisis aquí en España, y con la experiencia que hemos adquirido en este tiempo, conseguiremos que no sea tan importante como ha sido en estos meses de invierno aquí en España. Muchas gracias, Javier. Y ahora le doy pie al doctor Coan para que pueda expresar algunas opiniones de cierre. Bueno, por fin, allá la pandemia, creo que obviamente va a estar, está logrando el pico. Si bien no
no creo que tengamos los problemas que han tenido, pero en España y en Italia, porque nos agarra más tarde y hemos aprendido de eso. Aparte la curva acá es mucho más baja, así que en gran parte va a depender del autocontrol que tenga la gente. Están bastante asustados, así que espero que no lleguemos a tener esos picos. Actualmente las terapias de nuestros centros tienen todas disponibilidad de camas. No es que estamos en una situación crítica como la que pueden tener en Chile. Así que el trabajo acá, si bien hace 2 meses había terminado, se suspendieron todos los pacientes ambulatorios, este mes se empezaron a dar turnos de una manera mucho más 1 hora entre estudio y estudio, como para limpiar, tomarnos el tiempo, etcétera, etcétera. No sé qué es lo que va a pasar. Sinceramente no sé. Espero que nos vaya bien a todos. Pero no estoy asustado. Bueno, muchas gracias. Estoy yo en... ¿Me escuchan? Muchísimas gracias a todos. Gracias por las presentaciones. Gracias, Gabriela, que comparte diariamente nuestro trabajo. Javier, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias por toda tus experiencias, por demostrar que es cierto que traumatólogos, urólogos, radiólogos podían trabajar conjuntamente en una guardia con médicos internistas. Gracias, Rocío, por poder expresar todo el trabajo de estos 90 días. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado, los que están acá en el Zoom. Y si Dios quiere, hasta el próximo evento, los dejo con los organizadores. Bueno, muchas gracias, doctor Moreno. Ya damos por finalizado el segundo webinar. Agradecemos a todos los que hayan participado y esperamos les haya sido de utilidad. Agradecemos nuevamente a la firma Carestream por su apoyo y les pedimos a los que les quedaron dudas, que tengan preguntas, que las manden por email y los speakers se las van a contestar. Y bueno, los vemos el próximo miércoles en el tercer webinar. Hasta luego.